Hola a todos y bienvenidos de nuevo, ya estoy aquí para traeros otro nuevo tutorial, pero primero como siempre saludo a los suscriptores y seguidores del canal, también como no a nuestro patrocinador Modcenter y sobre todo pues quiero invitar a aquellas personas que estén interesadas en unirse al canal Time Game, pues nada, que no duden en hacerlo y así pueden dejar sus comentarios, sus preguntas y también como no recibir sus nuevas notificaciones de nuevos tutoriales. Pues bien, como iba comentando vamos a hacer un tutorial en el que esta vez voy a enseñar cómo localizar lo que son los fusibles tanto de una placa Nintendo 3DS, 3DS XL y la Nintendo 2DS. Para localizar los fusibles, claro está, hay que desmontar lo que es la placa. Como veis yo ya lo he hecho, sobre todo para ir aligerando un poquito lo que es el tutorial y no hacerlo muy largo. Si tenéis dudas no ocurre nada, porque aquí arriba en la esquina superior derecha tenéis un símbolo de información y si pulsáis ahí dentro vais a localizar todos los tutoriales que hay para desmontar tanto DSi, 3DS, 2DS, cualquier modelo de Nintendo. Bien, dicho esto, pues nada, vamos a empezar primero con el de la Nintendo 3DS. Bueno, pues el primer fusible que tenemos que localizar en la placa sería el F1, que es, digamos, el principal. Ese fusible estaría justamente donde está la conexión de carga, que en esta placa la hemos quitado, que iría justamente aquí, soldada. Pues normalmente siempre va al lado de la conexión de carga, pero en la 3DS y 3DS XL justamente está la conexión de carga en el lado contrario. Es decir, lo tenemos aquí, justamente este. Y como he dicho, reflejado con la numeración F1. Luego también tendríamos justamente al lado lo que es el fusible, que es una especie de derivador de alimentación, que también suele dar algún que otro problema, que es este de aquí. Luego más adelante diré a qué se debe el error de este componente. Ahora vamos con el segundo, el F2. El F2 pasa lo mismo. Si tenemos aquí la conexión de carga de la batería, pues en vez de tenerla, normalmente estaría justamente al lado como en otras placas, por ejemplo la DS Elite o la DSi, pues la tenemos justamente en el lado contrario, que lo tenemos aquí, este de aquí. Y en este caso pues no pone ninguna numeración, pero ese es el F2. ¿De acuerdo? Y ya vamos por el último, que sería el F3. El F3 lo vamos a encontrar justamente en el lado contrario. Y lo vamos a encontrar aquí. Y este seguramente, bueno, yo no lo he cambiado nunca, en los años que llevo trabajando con este tipo de placa, no lo he cambiado nunca. Los que sí que he cambiado ha sido tanto el de la conexión de batería como el de la conexión de carga sobre todo. Este fusible, pues por la zona donde está y siguiendo las pistas parece ser que sea del módulo Wi-Fi. Pero ya os digo, normalmente siempre os va a fallar o el de la conexión de carga o el de la conexión de batería. Y ahora volviendo al tema del filtro o el derivador de alimentación, que es este de aquí. Normalmente en las placas de Elite o DSi estaba reflejado como EM10, aquí sale como EM1. ¿De acuerdo? Pues este normalmente lo que hace... Bueno, vamos a empezar desde el principio. Cuando veamos que conectamos el cargador o el transformador, como lo llaméis, a lo que es la consola y vemos que no enciende absolutamente ninguna luz, es normalmente el de carga, es decir, este. Es decir, está la consola muerta, como se dice, ¿no? Luego si vemos que si conectamos el cargador transformador y enciende la luz, pero no nos carga la batería, pues entonces sería el de la batería, este de aquí. Luego el del wifi, como digo, no puedo dar ningún ejemplo porque realmente, como digo, no he cambiado ninguno y creo que ninguno de vosotros va a cambiarlo. Pero bueno, el que también es importante es el que he dicho antes, este de aquí. Este de aquí normalmente es un error que lo que hace es conectamos el cargador, transformador y se enciende la luz, pero al poco tiempo, unos segundos, se apaga. Entonces es este el culpable. Así que con esto ya podéis tener en cuenta qué es cada cosa. Ahora vamos a ir con la placa 2DS. La placa 2DS la tenemos de esta forma, tenemos la conexión de carga y es prácticamente igual. Tenemos el fusible F1 justamente al lado, como he dicho, normalmente siempre los fusibles vienen al lado de la conexión, en la misma zona o en el mismo lado de placa. Aquí lo tenemos con la numeración F1. Aquí tenemos el EM1, luego tenemos también aquí la conexión de batería y lo mismo, tenemos el F2 justamente detrás, aquí. Ahora vamos con las posibles maneras para poder reparar lo que son los fusibles. Tendríamos tres opciones. Una es la más peligrosa, que es cuando cogemos lo que es estaño y con el soldador cutting o lo que tengamos ponemos una gota de estaño justamente encima de lo que es el fusible. De esta manera lo que hacemos es que se toquen los dos puntos o los dos polos.
Entonces esta es peligrosa, ¿por qué? Porque los fusibles claramente están en las placas para algo, ¿no? Para evitar pues subidas de tensión, cortocircuitos, lo que sea. Entonces lo que hacen es pues eso, dañarse o quemarse, y lo que impiden es que el resto de placas se dañe. Entonces si hacemos este método, claramente si ahora hay una subida de tensión, el voltaje va a entrar por toda la circuitería de lo que es la placa y puede dañar muchos más componentes. Entonces eso ya depende de vosotros. Luego la segunda opción sería, que ya es más viable, es coger lo que es un cable de electricidad y cortarle lo que es un hilo de cobre, y con el soldador o cutting lo vamos uniendo de un punto a otro. Entonces este también digamos que resiste mucho lo que es una subida de tensión, pero si es muy alta suele romperse lo que es el cablecito. Luego tendríamos la tercera opción, que es la más viable, que es comprando pues un micro fusible, que es esta pieza de aquí, que es tan minúscula que no sé si se verá en la cámara. Es un microfusible y es tan sencillo como sustituirlo por el que esté dañado. Tanto el modelo microfusible o el modelo M lo podemos localizar a través de internet o sencillamente desde la página web de nuestro patrocinador Mocenter. Ahí podéis comprar estos tipos de fusibles. ¿Qué más? También recordar que la placa de la 2DS solo dispone de dos fusibles principales, el F1 y el F2. Luego también pues dispone de un modelo EM. Al resto, a diferencia del resto de placas que disponen de tres principales y un modelo EM. ¿Qué más? Pues yo creo que está todo. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen. Si conectáis el cargador o transformador y veis que no reacciona para nada la consola, el causante el F1. Si veis que conectáis la batería y no la carga, pues el causante es el F2. Y si conectamos el cargador y enciende la luz naranja o azul, según el modelo que tengamos, y vemos que a los pocos segundos se apaga, el causante es el modelo EM, puede ser EM10 o EM1. Y bueno, pues yo creo que con esto ya está todo dicho. Ahora, pues como digo siempre, ¿no? Si os sirvió de ayuda el tutorial, si os ha gustado, ya sabéis, darnos ese like, ese me gusta, que no os cuesta absolutamente nada, y con eso podemos estar aquí día tras día con todos vosotros. Y nada, recordar también compartir este tipo de tutoriales por las redes sociales, que como digo, tanto aprender como enseñar es un derecho de todas las personas. Así que un saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.